Muy bien, arrancamos. Te decía, Cristian, muchas gracias por la presentación. Saludos a todos los presentes. Gracias por estar, por participar, por acompañarnos. Em, el sentido un poquito de esta capacitación es difundir las normas en FPA, difundir el conocimiento de incendio y que entre todos los profesionales podamos ir levantando el nivel general que hay en este caso. Hoy vamos a hablar un poquito de sistemas de rociadores automáticos. Les cuento un poquito cómo va a ser la presentación. Estos son los temas que vamos a tratar. Claramente es una norma muy grande, muy específica, muy técnica. Yo lo que voy a tratar de hacer es explicar un poquito la estructura de la norma para los que no la conocen. Eh, Hablar un poquito de los sistemas de rociadores primero, ¿no? Qué es un sprinkler, cómo funciona, para qué se utilizan, meternos un poquito en la NFPA, hacer un pequeño repaso, explicar los alcances que tiene la norma. Un tema que me pareció importante es un proyecto de red contra incendio, qué tiene que contener, qué tiene que abarcar. Esto es muy útil sobre todo para lo que sea el usuario final cuando va a comprar un proyecto de incendio, o por qué la ventaja de comprar un proyecto de incendio previo a hacer una instalación. Y después, ya metiéndome un poquito más en algo técnico de la norma, voy a explicar un poquito lo que es la clasificación de riesgo, que entiendo que es la parte más importante en cuanto al diseño, porque es entender lo que quiero proteger, las bases de diseño, y voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se realiza un cálculo hidráulico para que tengan nociones de si están del otro lado y tienen que revisar una ingeniería o tienen que comprar una ingeniería, puedan tener una idea de qué tiene que contener. Bueno, vamos a arrancar. Rociadores automáticos, el curso evidentemente va a tener personas de distintos niveles, quizás para algunos sea más básico, para otros no. Yo voy a hacer un pequeño repaso que es un rociador automático y para qué sirve. Los rociadores automáticos son elementos que sirven para dispersar agua sobre focos de siniestro, para controlar siniestros, y actúan abriéndose de a uno mediante algún dispositivo, que puede ser una ampolla de vidrio o un fusible. Lo aclaro porque también está un poquito el concepto de que actúan en grupo o que se abre un grupo de rociadores. Esos sistemas son especiales, se llaman sistemas de diluvio, en donde los rociadores no tienen ampolla. Los rociadores que vamos a hablar hoy, particularmente de la norma NFPA 13, lo importante que ustedes tienen que saber es que cada elemento actúa por temperatura y es independiente del resto. O sea, cada rociador abre por sí mismo llegada a determinada temperatura. Después vamos a ver que en la parte de diseño, sí, para el diseño yo considero un área de rociadores, pero no significa eso que ante cualquier siniestro se me vayan a abrir esa cantidad de rociadores. Bueno, y la función, esto lo define la NFPA y es un poco de sentido común, pero no vale la pena perder el foco. Tiene tres aspectos fundamentales y en este orden. Primero, salvar vidas, primero la vida humana, las personas. Segundo, preservar la integridad del edificio. Esto obviamente tiene dos características: cuidar el edificio en sí y obviamente preservarlo para también preservar la vida de las personas que están en el edificio, para dar tiempo a una evacuación, para no levantar la temperatura, para que no colapse la estructura. Y en tercer lugar, minimizar pérdidas materiales. Ya acá entrando en lo económico, bueno, en un depósito, en un lugar donde quizás no sea tan crítico las personas o el impacto que pueda tener en dañar a seres humanos, ya acá nos metemos en la parte de cuidar el patrimonio. Una breve clasificación de rociadores, para que tengan una idea que hay distintos tipos de rociadores, distintas tecnologías para distintos usos. Los rociadores estándar spray son los primeros, son estos que están en la foto que estoy señalando. Son los más habituales, son los que se usan en la mayoría de los riesgos, y se llaman estándar porque tienen un patrón de descarga definido por NFPA, en donde todos los rociadores cumplen ese patrón de descarga. Entonces, cuando yo en la norma voy a diseñar, hay un capítulo que es el que se encarga de el diseño de estos rociadores estándar spray. Por lo menos, entonces no, digamos, no es solo una clasificación de rociador estándar como rociador común, sino que es una clasificación también para el diseño. El rociador estándar es una clase de rociador en particular. El estándar spray, o sea que el patrón de descarga es un estándar. Dentro de eso también se clasifican en standard coverage, que es
la cobertura estándar, los metros cuadrados que puede cubrir un rociador, y de área extendida, que son rociadores que cubren más área. De acuerdo al riesgo, después más adelante lo vamos a ver más en profundidad, de acuerdo al riesgo, la norma me establece los metros cuadrados máximos que puede cubrir un rociador. El mismo rociador, no significa que haya distintos rociadores para distintos riesgos. En el caso de los estándar spray, standard coverage, el rociador es el mismo, simplemente la norma lo que hace es limita más o menos los metros cuadrados que puede cubrir para que tengan más o menos solapamiento. Estos rociadores sidewall sprinkler, que son estos, son rociadores de pared. Lo que se hace es, en lugar de tener que colocar el rociador en el medio de un cuarto, de una habitación, se colocan las paredes. Esto se ve mucho, o lo habrán visto mucho en los hoteles, por ejemplo, porque obviamente ahorra instalación. En un cuarto de hotel, en lugar de ir a tener que colocar el rociador centrado en la habitación, lo puedo poner en un pasillo, lo puedo poner contra una pared, perdón. Storage sprinkler, esto es lo que más se ve en la industria, particularmente a lo que más nos diseñamos nosotros, depósitos de productos varios, de almacenamiento de comidas, bebidas, logísticas. Son rociadores que la ventaja que tienen en función a los estándar spray es que están pensados para grandes depósitos, para proteger almacenamientos altos, techos altos, sin necesidad de colocar rociadores sin rack. Nombro estos dos, que son los más característicos de Storage Sprinkler, que son los SFR y los MCA. Después un poquito voy a entrar más en detalle para explicarlo. Y acá puse al final Special Sprinkler, porque después hay toda una variedad de sprinklers especiales. Es un rociador que está pensado para cárceles o antivandalismo, pero hay muchos rociadores más nuevos, especiales. Incluso hay una tecnología de rociadores que el fusible abre y cierra, con lo cual tiene alguna ventaja. La mayoría de los rociadores, el fusible una vez que revienta ya no sirve más y hay que reemplazar el rociador. Bueno, acá tenemos, les quería, para los que no conocen o para los que no tienen concepto, una grilla estándar de rociadores o los elementos que la componen. El water supply obviamente es la alimentación desde mi bomba, desde mi cañería troncal. El agua viene por acá. Acá tengo la válvula de corte para aislar el sistema de la red general. Tengo la estación de alarma, que es el elemento que comanda una determinada cantidad de rociadores. Esto, la norma NFPA, entrando en la norma NFPA, va a decir la cantidad de superficie que puede cubrir cada estación de alarma en función al riesgo. Esto es una cañería que en incendio o en la norma van a encontrar como cañería troncal, son los branch, y estos son los ramales, ¿está bien? Donde aquí están los sprinklers. El inspector test es una derivación que se coloca al final de la instalación o en el punto hidráulicamente más desfavorable, y lo que va a contener en la punta es un rociador sin el deflector. Esto lo que se utiliza es para hacer las pruebas de la estación de alarma y las pruebas del sistema. Esto se comanda con una válvula, esto es manual, y yo, mediante este inspector test, voy a simular la apertura de un rociador. Bueno, acá ya nos metemos un poquito en la NFPA. Antes de entrar en la parte de su estructura, los capítulos que contiene, un poquito los que ver, lo que quería resaltar un poco, la idea de este curso a veces, por eso también mitos y verdades, es, bueno, muchas veces uno escucha con el tiempo decir algunas cosas que se van pasando de boca en boca y, digamos, no siempre terminan siendo ciertas. Una de las cosas que yo escucho muy a menudo es, bueno, como si la NFPA fuera una ley de aplicación o tuviera una exigencia de, no sé, por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde pide la NFPA que se coloquen rociadores? Bueno, eso es relativo. En realidad la NFPA 13 es una normativa de diseño de sistemas de sprinklers, en donde yo seguramente voy a encontrar prácticamente todos los casos normales en donde aplicaría un sistema de incendio. Ahora, donde yo realmente tengo que colocar rociadores, no está la respuesta en la NFPA, porque yo tengo todos los riesgos clasificados, sino esa respuesta va a estar primero en la autoridad competente y en las legislaciones y en las leyes. En el caso nuestro, edificios de determinadas características, con sótanos, con determinada altura, con determinada cantidad de pisos, o depósitos con determinada cantidad de metros cuadrados, comienza la obligatoriedad de colocar rociadores.
Después, obviamente, de lo que pida el piso, que es la ley, lo que haya que colocar, bueno, lo que el usuario quiera en el ámbito privado y de las empresas muchas veces es también lo que exija la compañía de seguro. En ese orden, la ley, la compañía de seguros y el usuario, pero no es la NFPA la que en definitiva va a decir dónde tengo que colocar los rociadores. Lo que sí me va a determinar la NFPA es cómo dimensionar esos rociadores. Ahí sí no cabe duda de que si yo tengo que proteger un depósito X, lo tengo que dimensionar en base a alguna normativa. Yo hoy voy a hablar de la NFPA, hay otras normativas para diseños, pero realmente en el mundo, para diseños de sistemas de extinción de agua, de rociadores automáticos, realmente las normas NFPA son las más utilizadas, la 13 particularmente. Entonces, bueno, en ese caso sí, cuando yo tengo definido que en un depósito tengo que colocar rociadores o algún sistema, ahí sí me puedo basar en esta norma, donde seguramente voy a encontrar o voy a poder encuadrar el riesgo. Muy bien. Hago una pequeña introducción de esto de proyecto, lo pongo acá en el medio y después vuelvo con la normativa, los capítulos y la clasificación de riesgo. Esto lo agregué en una presentación porque surgió el tema de, bueno, de personas que decían, bueno, si yo tengo que solicitar un proyecto de reincendio, ¿qué debe contener este proyecto? O sea, o en qué marco hay que realizarlo. Si ustedes son los clientes que van a pedir el diseño, lo primero que tienen que señalar al diseñador o que pedirle es el marco de referencia y las normativas a aplicar. Si ustedes van a pedir un proyecto de acuerdo a NFPA, habrá que tomar los estándares de NFPA. A grandes rasgos, el proyecto lo que tiene que contener son estos hitos que se mencionan acá. Una memoria de cálculo, un cálculo hidráulico, planos isométricos, una memoria descriptiva y una hoja de datos de los elementos críticos. Con todos estos elementos, yo tengo un proyecto que puede ser presentable ante la autoridad competente o ante una compañía de seguro o ante una casa matriz de afuera, en el cual me homologue la inversión que yo voy a hacer en la red de incendio. Esto es muy importante y sobre todo es muy importante antes de hacer la instalación porque es el momento en donde pueden surgir diferentes criterios, sobre todo en lo que voy a explicar después, que es la parte de clasificación de riesgo, en donde, bueno, qué estoy protegiendo y cómo lo voy a proteger. Realmente en el rubro incendio y más en la parte de rociadores hay un sinfín de degradé de proyectos que solamente es un plano, a proyectos que quizás solo es una memoria y no un plano, y realmente el proyecto completo debería estar identificado con todo esto. Una memoria de cálculo en donde yo digo qué es lo crítico, los materiales, los procesos que yo analicé, y donde propongo qué sistema voy a usar. El cálculo hidráulico es la herramienta con la cual yo tomo esos parámetros de diseño y dimensiono secciones de cañería, presión de bomba y ya elementos de la red. Los planos obviamente son necesarios para poder cuantificar la instalación y porque también la norma en el punto de diseño me restringe en cuanto a, ya les mencioné, superficies máximas que puede cubrir un rociador. También hay un tema de distancias máximas entre rociadores, distancia máxima a la pared, obstrucciones. Hay toda una parte constructiva de la red, más allá de la parte de cálculo, que hay que tenerla en cuenta y eso sí o sí se tiene que plasmar con planos, con cortes y con detalles. El isométrico, si bien podría no ser lo más obligatorio, es lo ideal para seguir o para poder ejecutar un cálculo hidráulico. Hay diferentes software, hay software que ya generan automáticamente el isométrico, o si no, yo puedo hacer un isométrico en un AutoCAD o en algún programa de diseño y después volcarlo a un software. Los software generalmente tienen que estar homologados y tienen que trabajar con las mismas fórmulas que trabaja la NFPA para unificar los criterios de diseño. Una memoria descriptiva que describa toda la instalación, una vez diseñada, que me describa cómo va a ser la instalación, calidad, cantidad de elementos, reserva de agua, qué tipos de bomba, donde esté toda la parte más técnica. Y las hojas de datos, los elementos críticos, generalmente es recomendable, sobre todo cuando hablamos de rociadores y eso, porque a veces un pequeño cambio en el nombre del rociador o en la denominación puede que el rociador a simple vista sea similar a otro, pero que no cumpla la misma función. A ver, digo, todos los rociadores del mismo diámetro
no son iguales. Todos los rociadores de 3/4 no son iguales, todos los rociadores de 1 pulgada no son iguales. Es habitual que digan necesito, o que nos pidan, necesito un sprinkler de 3/4 pulgada. Bueno, pero hay distintos. Incluso hay un parámetro de los rociadores que después lo vamos a ver, que es el factor K, que es el factor de descarga. Que ese factor lo que me relaciona es la cantidad de agua, el caudal que voy a tirar en función a la presión. Bueno, un rociador de 1 pulgada con un determinado K, hay distintos tipos de rociadores para eso, con esos datos coincidentes. Entonces yo puedo tener dos rociadores distintos que sean de 3/4 y que sean de K11 y que cumplan dos funciones distintas. Por eso la recomendación es que cuando uno diseña en rociadores especiales, sobre todo de depósito, se ponga la hoja de datos del rociador o las hojas de datos, porque generalmente no son de una sola marca, sino que distintas marcas desarrollan el mismo sprinkler para el mismo uso. Bueno, acá ya empezamos un poquito en lo que yo considero que es lo más importante de un proyecto, de un diseño, e incluso una parte central de la NFPA, que es la parte de diseño. La NFPA tiene distintos capítulos donde en algunos lados habla de la parte de la instalación, la parte de materiales, clasifica los materiales que se pueden usar, los tipos de cañería, los tipos de válvula, y después está toda la parte de diseño. Yo creo que la parte más jugosa es un poco la parte de diseño, porque en definitiva es donde uno encuentra la mayor cantidad de equivocaciones y es lo que puede hacer que yo tenga un sistema mal diseñado y tenga un sistema que no sea confiable para el uso para que va a proteger, que no sea adecuado para el riesgo. A grandes rasgos, lo primero que hay que hacer antes de entrar con la norma, antes de entrar a hablar de tablas de la norma, que es muy habitual, o ya tienen las tablas en mente, es, bueno, ir al lugar, conocerlo, recorrer el sitio, yo pongo entender los procesos que se desarrollan y recabar información de materiales almacenados. Esto que puede parecer una obviedad, es realmente, entiendo yo, la parte más importante cuando uno va a arrancar un proyecto. Hablar con el cliente, recorrer la planta, recorrer las instalaciones, preguntarle, pero ver por uno mismo también, sacar fotos, armar un informe. Y esta parte, si nosotros estamos haciendo un proyecto que después va a ser evaluado por algún ente o alguna compañía de seguro o algo que tenga alguna exigencia en particular, yo personalmente lo que recomiendo es en esta etapa hacer un stop, hacer un primer informe a la compañía de seguro antes de dimensionar, antes de hacer los planos, antes de decir, yo vi esto en la planta y para mí los riesgos son estos, con este nivel de riesgo. Una vez que yo tengo eso y lo tengo homologado, es mucho más fácil avanzar. Y también la realidad es que es algo importante y que tiene que quedar plasmado, porque lo que sucede muchas veces es que después las plantas cambian, crecen, se modifican sus procesos y se cambian los riesgos. Entonces muchas veces uno puede ver un sistema que no está diseñado en función al riesgo que está protegiendo, pero es no porque se haya dimensionado mal, sino porque en el medio se cambió el riesgo, o porque en el medio se empezó a estivar a más altura. El techo tenía una determinada altura, pero la estiva era baja y en algún momento se empezó a estivar a una mayor altura. Eso me cambia el riesgo, en definitiva me tendría que cambiar mi sistema de incendio, el sistema de incendio ya estaba hecho y nadie vuelve a verificar eso. Entonces muchas veces que una instalación no sea adecuada al riesgo que está protegiendo, no necesariamente sea porque se diseñó mal, sino porque también pudo haber cambiado el riesgo. Bueno, en cuanto a clasificación de riesgos, me parece que para mí al menos lo más importante que se tiene que llevar de este curso es cómo la norma clasifica en dos grandes grupos los riesgos y después lo aplica a los sistemas que uno va a diseñar. Por un lado están las ocupaciones. Lo habrán escuchado nombrar los que están en incendio, light hazard, riesgo ordinario grupo 2, riesgo extra. Las ocupaciones son lugares donde se desarrollan actividades, donde se realizan procesos, todo lo que pueda tener, por ejemplo, en el caso que hablemos de un sector industrial, todo lo que pueda tener una planta que no sea un depósito. El depósito es lo que viene después, que yo marco como clasificación de mercaderías, clase 1 a 4, y clasificación de plásticos en el caso que estén en un depósito. Esto, desde mi punto de vista, es sumamente importante porque he visto muchas
cantidad de memorias de cálculo donde mezclan estos conceptos y clasifican un depósito como un riesgo ordinario, lo cual es un error conceptual porque la norma marca ocupaciones por un lado y depósitos por el otro. Sí puede pasar que algún depósito, la norma, por una determinada clasificación en particular, me mande a una tabla, que es la tabla de ocupaciones, y me coincida con un riesgo ordinario. Pero la ocupación riesgo ordinario, ahora vamos a ver ejemplos puntuales, es una ocupación como tal, como un lugar donde se desarrolla una actividad, donde hay personas, donde se produce un proceso de fabricación, o bueno, saliendo del ámbito industrial, donde puede ser un shopping, donde puede ser un restaurante, donde puede ser un área de asiento, donde puede ser un cine. Y por otro lado están los depósitos. Digo, puede haber en un shopping un depósito, pero hay que dividir las ocupaciones de los depósitos. Ejemplos de ocupaciones, en la NFPA, para que entiendan un poco la estructura, está el capítulo donde habla de los riesgos, y toda la norma NFPA, ustedes van a ver que hay puntos que tienen un asterisco, ese asterisco lo pueden buscar, al final hay apéndices, hay un apéndice A, que es el apéndice más grande, y cada punto que tiene un asterisco va a tener su homólogo en el apéndice. Entonces, generalmente, algo que la norma nombra muy cortito, en el cuerpo de la norma, en el apéndice va a estar mucho más desarrollado. En este caso, la norma hace una clasificación y, por ejemplo, dice, bueno, el riesgo ordinario es un riesgo bajo, donde hay elementos poco combustibles, donde, bueno, hace una descripción. Cuando uno va al apéndice, hay muchas más de los que yo transcribí acá, ejemplos de cada uno. Con lo cual, en líneas generales, el riesgo que yo tengo que proteger, o encuentro el mismo, o puedo encontrar un equivalente para hacer una comparativa. Fíjense, LH Slide Hazard, que es el riesgo ordinario, hablamos de clubes, hospitales, oficinas, centros educacionales, escuelas, universidades, la parte residencial. Igual la parte residencial ahora tiene una normativa especial, la NFPA la sacó, y la parte de restaurante, y fíjense que yo puse este ejemplo justamente para marcar una diferencia. La parte de restaurante, el área de los asientos, o sea, donde están las mesas, donde está la gente, donde está la circulación, es un riesgo liviano. Yo veo un riesgo ordinario y lo define como algo que tiene materiales un poco más combustibles o de propagación de incendio un poco más rápido, hace una descripción teórica, y me da de vuelta en el apéndice todos los ejemplos del riesgo ordinario 1. Estacionamientos de vehículos, ¿no? Fábricas de bebida. La fábrica de bebida, la parte de fabricación, no la parte de depósito. Bueno, proceso de productos lácteos, producción de vidrios. Restaurante, área de servicios. Entonces, fíjense, si yo voy a un restaurante, ya, mismo por la norma, ya tengo dos criterios. La parte de servicios sería la parte de cocina, la parte donde yo puedo tener más riesgo o más elementos, lo define como un riesgo ordinario. La parte de asientos como un riesgo ligero. ¿En qué me cambia esto? Bueno, que me va a pedir distintas cantidades de agua, distintas densidades, puede ser que pida distintos tiempos, distinto espaciamiento entre rociadores, que cubran más o menos metros cuadrados. Entonces es importante, y vuelvo a lo mismo, a decir, bueno, hacer la clasificación correcta del riesgo, ¿verdad? Riesgo ordinario 2, instalaciones agropecuarias, establos, caballerizas, molinos cerealeros, que acá en el país tenemos muchos, destilerías, muelles y embarcaciones, fábrica de neumáticos. Hago otro stop acá. Fábrica de neumáticos, la parte de fabricación, ¿correcto? Donde yo puedo tener vulcanizado, donde puedo tener la parte de armado de la cubierta, más que la parte de vulcanizado, la parte de armado de cubierta, la parte de trabajo en frío. En riesgos extra hazard 1, que es la columna que le sigue, perdón, es esta columna, fíjense que acá tengo el vulcanizado de gomas. No es ordinario 2, es extra hazard 1. ¿Está bien? Entonces yo ya en una fábrica de cubiertas tengo dos clasificaciones de riesgo. Y después, aparte, la parte de depósito, que para la parte de cubiertas es todo un tema y es uno de los riesgos más demandantes que tiene esta NFPA 13. Y bueno, algún ejemplo de riesgo extra hazard 2, saturación de asfalto, procesamiento de plástico, limpieza de solventes. Fíjense que los ejemplos de ocupaciones, a medida que voy avanzando, claramente van siendo más peligrosos. Ya acá, en este último, tenemos algunos inflamables, algunos combustibles, trabajos por temperatura, pero les recuerdo y les vuelvo a decir lo mismo, no estoy hablando de un depósito de solvente, ni estoy hablando de un depósito de plástico, estoy hablando de un lugar, de una fábrica, de un proceso donde se realizan
estas transformaciones de materiales, o bien donde hay personas trabajando o donde se realiza alguna actividad. Ejemplos de mercancías. Esto ya es hablando de depósitos. ¿Está bien? La parte de ocupaciones, después vamos a ver un poquito algunos ejemplos, cómo se calcula, pero es eso. Yo una ocupación lo que tengo que hacer es buscar su homónimo en el NFPA y la puedo encuadrar dentro de uno de esos riesgos. Después, obviamente, es una norma muy grande, la norma es muy específica, tengo que cumplir todo otro montón de características cuando voy a diseñar la instalación. Tengo que ver alturas máximas de techo, tengo que ver vigas, obstrucciones, temperatura ambiente, bueno, hay un montón de cosas para ver, pero la idea es que se vea en un concepto, de decir, bueno, la parte de ocupaciones es la parte, el capítulo en FPA, donde me habla de riesgo LA y riesgo ordinario, como lo mencioné antes, y se clasifica de esa manera, y después vamos a ver cómo se diseña. Cuando yo entro en la parte de depósito, el depósito también tiene sus características especiales, y digo, muchos más demandantes, donde hay que tener el ojo mucho más puesto, básicamente en tres ejes. ¿Qué estoy almacenando? Que es esto, el ejemplo de mercaderías, para clasificar qué clase de mercadería es. Lo otro importante es cómo lo estoy almacenando, si lo estoy almacenando en racks o en pallets. Y la última parte, la parte de alturas. La altura de estiva, o sea, la máxima altura que logro con la estiva. Y después la forma constructiva del depósito es muy importante. Altura de techo y pendiente. Eso es muy importante para ver y para seleccionar la clase de rociador a utilizar. Lo mismo, acá clase 1 a 4, donde 1 es la menor y clase 4 es la mayor, y yo en cada una de estas clases, en la NFPA, si bien también lo define por la cantidad de combustible que tiene, por la velocidad de propagación o por el porcentaje de plástico, de vuelta, están casi todos los ejemplos. Si uno va al apéndice, puede encontrar seguramente lo que uno tiene que clasificar. Fíjense, clase 1, electrodomésticos grandes no empacados, y le hago la aclaración porque después más adelante, de golpe yo puedo tener una heladera, al no estar empacada, es simplemente chapa, con algún porcentaje de plástico, pero con un montón de elementos. Si después está envuelta en poliuretano o si está envuelta en cartón, bueno, ya cambia el riesgo. Cemento en bolsas, café enlatado, fíjense que la clase 1 son elementos, pinturas base agua, son elementos de poca combustibilidad o de combustibilidad lenta. A medida que voy avanzando hacia la derecha, clase 2, clase 3 y clase 4, voy incrementando el riesgo. Clase 2, electrodomésticos grandes en caja de cartón corrugado, fertilizante en bolsas. Clase 3, granos en caja de cartón, muebles de madera. Clase 4, por poner algunos ejemplos, municiones, caja de cartón corrugado, esto es muy importante, caja de cartón corrugado sin armar, esto es muy habitual en todos los depósitos, en todas las logísticas, fíjense que es clase 4, entonces yo puedo tener electrodomésticos envasados o empacados en caja de cartón que me da clase 2, pero si después tengo un montón de pallets llenos de cajas sin armar, ya estaría en un clase 4. Y caucho natural. Bueno, vamos un poquito con lo que son las bases de diseño. La idea, les repito, es que se lleven un concepto general de lo que es el diseño. Este cuadro es muy visto, muchos lo conocerán, muchos lo toman como punta de diseño, y en lo que es ocupaciones es correcto. Este es el cuadro donde yo les digo que puede ser que algún depósito en particular, la norma los refiere a un cuadro similar a este o igual, quizás no con estas mismas palabras del AI, pero sí con las mismas pendientes, las mismas curvas, las mismas densidades, pero es correcto si yo lo utilizo, si entro por la clasificación de depósito y termino acá. Lo que no es correcto es clasificar un depósito directamente como una ocupación. Pero bueno, ya habiendo aclarado eso, en este caso lo que yo hago es, tengo las distintas curvas, las llaman FPA, en realidad son rectas, de los distintos riesgos, en donde yo puedo obtener la densidad y el área de aplicación para dimensionar el sistema de rociadores. ¿Qué significa? Por ejemplo, en los que diseñamos incendio tendemos a usar las medidas inglesas, porque antes la norma no tenía las dos medidas, voy a usar las de acá. Fíjense que yo tengo 8,1 litros por minuto por metro cuadrado, para en un caso de un riesgo ordinario 2, que es este 0,2, en un área de 139 metros cuadrados.
¿Esto qué me está dando? Me da la cantidad de agua que tengo que tirar en una determinada superficie. Esto es la densidad. Si yo lo multiplico por la superficie, lo que tengo de este cuadro es el volumen de agua total que tengo que tirar para el sistema de rociadores. Este cuadro no incluye todavía el caudal que hay que considerar adicional para el sistema de hidrantes. Pero el concepto que tienen que tener es eso. ¿Qué es densidad? Bueno, densidad es cantidad de agua, volumen de agua, en una determinada superficie, en este caso un pie cuadrado. Al tomar 1500 pies cuadrados, que es un área, yo lo que obtengo de esto, ahora después les voy a pasar las fórmulas, es el volumen de agua que necesito. Esta tabla está sacada de la NFPA anterior, yo tenía esta presentación armada. En la nueva es muy similar. Esta tabla lo que me refiere es, en función al riesgo, la ocupación que yo tengo, me dice la cantidad o el volumen de agua que yo tengo que adicionar, lo tengo que adicionar al volumen de la tabla anterior para el sistema de hidrantes. Y también me dice la duración. Yo con la duración del siniestro o la duración para ver la cantidad de agua que tengo que dimensionar, no necesariamente la voy a usar toda. Con eso yo dimensiono la reserva de agua. Entonces, dimensiono o de la primera tabla puedo tener un dato ya estimado, no es el caudal real después saldrá el cálculo hidráulico, pero yo tengo el caudal teórico que me pide la norma, tengo el caudal que tengo que adicionar para rociadores, fíjense, interno o externo, en este caso el total, 100 galones, 250, 500 galones por minuto, o sea, los famosos 1900 litros por minuto para riesgos extra, y esto también hago una pequeña aclaración, ya es particular del diseño, me da un rango entre 60 y 90 minutos y 90 y 120 minutos. Esto no es que yo pueda elegir el que quiero, sino claramente elegiría el menor tiempo, sino que esto hace referencia a, hay una nota debajo de esta tabla, y en la versión nueva, si bien la tabla cambió, la nota sigue siendo la misma, hace referencia a que si yo tengo el sistema de rociador, el sistema de bombeos, el sistema de incendio monitoreado, con una central de detección que esté atendida por personal las 24 horas, o sea, que si yo tengo un incendio, voy a tener un aviso temprano de que el sistema está funcionando, que se abrió un rociador, en ese caso puedo tomar el menor tiempo. Entiendo que esto está relacionado con que si yo tengo un aviso temprano, rápidamente van a llegar los bomberos o va a llegar la ayuda y voy a necesitar menos agua. En el caso que el sistema no esté supervisado, no esté anclado o simplemente tenga un aviso local, como puede ser una campaña hidráulica sobre la estación de alarma, en ese caso tengo que tomar el mayor tiempo. Esto influye solamente en el cálculo de la reserva de agua. Bueno, y las bases de diseño para los depósitos son bastante más particulares y están en estos capítulos que les repito, en la norma nueva cambiaron los números de capítulos, pero el espíritu es el mismo. La norma clasifica de acuerdo a los tipos de rociadores y las formas de almacenar los distintos sistemas que yo tengo para un mismo caso. Entonces yo, para un depósito determinado, con una determinada altura y con una determinada forma de estiva, puedo tener, por la norma, varios rociadores que podría aplicar, o varios sistemas. Por ejemplo, un rociador SFR, un rociador SMCA, o un rociador estándar. El problema de los rociadores estándar es que con alturas de más de 6, 7, 9 metros, 12 metros, sí o sí debería colocar rociadores sin rack, en el caso que el depósito tenga racks, que es lo más habitual hoy. La ventaja de los rociadores específicos para depósito es que no me requiere la instalación en rack. Obviamente tengo que tirar mucho más agua en techo y requiero mayores presiones. Después cada rociador tiene su ventaja y su desventaja. Digo, realmente habría que hacer un curso de varias semanas o de varias clases de NFPA 13 para entenderlo. Una de las cosas a resaltar, uno de los rociadores más usados que más se busca utilizar en depósitos es el conocido SFR, porque la primera ventaja que tiene es esto de que está pensado para grandes alturas de techo, para grandes alturas de estiva, sin la necesidad de colocar rociadores sin rack. Son rociadores que están pensados para actuar de manera rápida y sofocar rápidamente el foco. La otra ventaja que tiene el SFR particularmente es que por norma, para la gran mayoría de los riesgos, si bien algunos no,
Para la gran mayoría de los riegos me pide solamente 1 hora de agua, mientras que los rociadores estándar, en función al riesgo, me puede dar 1 hora y media o 2 horas de reserva de agua. Entonces acá ya va un poco en, digamos, la calidad del diseñador. Si yo tengo un tanque que por otro riesgo de la planta eh, es un tanque de un volumen muy grande, bueno, simplemente puedo llegar a analizar el sistema más económico, porque en definitiva el agua ya la tengo. Ahora, si el depósito, como pasa generalmente, es la parte más demandante de la planta, es conveniente tratar de dimensionar con esta clase de rociadores, porque si bien me puede dar una bomba que es un poquito más grande que lo que debe con un estándar, me da la mitad del agua en el caso de pasar de 2 horas a 1 hora. Y si bien ya les digo, los capítulos de la última NFPA que salió ahora, que es la 2019, cambiaron un poquito el orden, el concepto es lo mismo. Yo tengo que saber qué tengo almacenado y sobre todo cómo lo tengo almacenado y qué rociador voy a usar, y ahí tengo que, bueno, barrer todos los distintos sistemas que yo pueda instalar. Una buena práctica para mí es simular o predimensionar con todos los sistemas y ver cada sistema, qué bomba me da, qué tanque me da, qué instalación groseramente me va a dar, y con eso puedo hacer una evaluación técnico-económica en función a qué sistema me conviene. ¿Está bien? Y después, aparte de la clasificación esta de depósitos de mercaderías de clase 1 a 4, en la norma hay capítulos para otra clase de mercadería que no entra dentro de esa clasificación. Marco estos porque son bastante importantes y son muy comunes en la industria. Depósito de cubiertas, depósito de rollo de papel, componentes plástico de motor, almacenamiento de algodón. Los dos primeros, sobre todo, depósito de cubiertas y depósito de papel, es un depósito, hay que clasificar la mercadería, pero no se clasifica como mercadería de clase 1 a 4, porque no corresponde a esa clasificación. Digo, he visto que como la clase 4 es la de mayor riesgo, un depósito de cubiertas clasificado como mercadería clase 4. En realidad hay un capítulo aparte para depósito de cubiertas, donde, como les mencioné en su momento, es uno de los mayores riesgos, por lo menos para la norma, en cuanto a la instalación que hay que colocar. Así yo ponga rociadores SFR, me pide 1 o 2 horas de agua, o hasta 3 horas de agua, y realmente es un capítulo muy exigente. Ya les digo, la norma realmente es para estudiarla, para trabajarla. Si se meten particularmente en depósito de cubiertas, en el apéndice van a ver dibujos que incluso cuando yo clasifico el depósito, no, tengo que ver, tengo que analizar cómo está estivada la cubierta. En función a cómo está estivada la cubierta, tengo diferentes criterios de diseño o diferentes peligrosidades. Si la cubierta está puesta parada, si está puesta de costado, si está entrelazada. En eso es muy importante que vean los anexos, el anexo A de la norma, que no se queden solamente con el párrafo, sino que hay que ir al final de la norma a buscar el apéndice porque nutre mucho. Y después, bueno, no lo mencioné en su momento, cuando yo arranqué, que puse que es la NFPA, pegué 2 fotos, una decía handbook. Las NFPA está la norma tradicional, que es todo el cuerpo de la norma y los apéndices, y después venden un handbook, que es una edición ampliada de la norma, en donde, aparte del apéndice, hay comentarios, hay preguntas, FAQ, las famosas preguntas y respuestas más frecuentes, hay muchas fotos, hay ejemplos de depósito, es algo bastante más desarrollado que quizás no para un usuario final, pero sí para un diseñador. Es bueno que puedan tener acceso a los handbooks y leer los capítulos enteros, para ir generando el concepto general del diseño. Muy bien. Conclusiones para cerrar esta primera partecita, este primer capitulito. Para dimensionar un sistema de sprinkler que necesito, en definitiva, de eso se trata la capacitación. Sistema de rociadores, ya más o menos vimos qué es un rociador, para qué se utiliza. Bueno, y para dimensionar un sistema de sprinkler, ¿qué necesito? Bueno, un poquito lo que estuve explicando. Establecer procesos de la planta, es fundamental que conozcan qué hace el lugar que van a proteger. Yo hablo de la planta porque es una capacitación pensada para la industria, pero bueno, establecer los procesos del lugar, del centro, del lugar de recreamiento, del shopping, o del uso del hospital, o de lo que sea, pero lo tengo que conocer. Mismo incluso, ya les digo, si voy a un shopping, voy a un hospital, porque va a haber un área de asientos, pero también puede haber un depósito,
en un hospital puede haber un depósito de inflamables, entonces, digo, yo para dimensionar un sistema de incendio y hacer un trabajo a conciencia, tengo que recorrer todo el lugar y ver todos los riesgos que tiene. Identificar mercaderías que se estiban, esto es particularmente para los depósitos, la realidad es que en todos lados termina habiendo, aunque sea un pequeño depósito, un gran depósito, porque hasta un supermercado, los habituales que concurrimos nosotros, tiene una parte de atrás donde tiene un depósito, que después por la altura se pueda clasificar de una manera o de otra, es otro tema, pero tiene un depósito y uno debería ver qué mercaderías tienen y cómo se clasifican. Con esos datos clasificar los riesgos, que es un poquito lo que explicamos, definir el criterio de protección a adoptar, esto que yo le decía, para un determinado riesgo puede haber distintos criterios válidos por norma, yo como diseñador tengo que buscar el mejor, si técnicamente son iguales, se buscará el más económico, definir el caudal de la bomba en función del riesgo más demandante, determinar la dimensión del tanque también en función al más demandante, y acá hago una aclaración un poco técnica, pero no siempre el sector más demandante para dimensionar la bomba es el sector más demandante para dimensionar el tanque, paradójicamente. Por eso hay que analizar todos los riesgos de la planta y para cada riesgo dimensionar tanque y bomba, porque yo puedo tener un riesgo que me dimensiona una bomba grande, pero como ese riesgo con ese resorte me pide 1 hora de agua, me da un volumen de agua. Y quizás haya otro riesgo que me da una bomba un poco menor, pero ese rociador me pide 2 horas de agua y me pide más tanque. Entonces, en este caso, debería ser cruzado. La bomba saldría de uno de los riesgos y el tanque de otro. Por eso hago mucho hincapié en esto de hacer un proyecto y ver y masticar toda esta información de antemano antes de directamente empezar a tirar cálculo hidráulico, planillas de cálculo. Digo, hay todo un trabajo que hacer antes de trabajar con un software, que después el software es como en todas las disciplinas, el software es simplemente una herramienta que, que da más facilidad de trabajo, que da mejor respuesta, pero lo más importante es la parte de criterio del diseñador, ¿no? Bueno, y una vez que yo tengo toda esta información, sí, realizar los planos y los cálculos de todos los sectores, por más que yo en principio haga el cálculo del sector más demandante y me determine la presión que requiero de la bomba, el resto de los sectores de menor demanda, lo ideal en un proyecto completo es también ejecutar los cálculos hidráulicos para dimensionar las secciones de todas las cañerías del sistema y no solamente la del sector más demandante. Bueno, esta primera parte fue esta parte de diseño y después tengo un ejemplo de cálculo hidráulico con un software que utilizamos particularmente nosotros, son todos similares, porque la idea es que ustedes se puedan llevar, aunque sea una noción, una idea de cómo es un cálculo hidráulico, qué ver en un cálculo hidráulico, quizás no sea la idea que ustedes acá lo aprendan a hacer, yo les voy a dar lo principal si ustedes quisieran arrancar en el diseño, pero sí, por lo menos si ustedes reciben una memoria de cálculo, si están en un cuerpo de bomberos, si están en una compañía de seguro, si son licenciados, trabajan en alguna empresa o en un departamento de ingeniería, y ustedes reciben un cálculo hidráulico, aunque sea que ustedes aprendan a ver los 3 o 4 tips que tienen que ver en el cálculo, como para determinar si es correcto o no. Si les parece, podemos hacer acá un pequeño parate, y si hay alguna consulta respecto a los rociadores y eso, la vamos viendo ahora. ¿Te parece, Cristian? Sí, Damián, perfecto, hasta ahora bárbaro. Sí, tenemos un par de preguntas, hasta ahora venimos excelente. También les quería avisar que estamos transmitiendo por Windows, fue Windows, por Facebook Live, perdón, esta misma conferencia, si todos tienen acceso. Queríamos agradecer a todas las personas que se han anotado y que son parte de esta presentación, que tenemos gente, por supuesto, de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Nos están mirando desde todos esos países, así que un saludo a todos ellos y gracias por estar. Y por supuesto, Damián, te voy a transmitir las dos preguntas que nos hicieron. La primera es de Gonzalo, que nos comenta y además nos pregunta lo siguiente. Nos dice, los ESFR son muy útiles, pero si no se respetan las columnas en la separación entre estivas, lamentablemente debería colocar rociadores sin rack. Y la pregunta dice, ¿qué dice la nueva norma 13 sobre almacenamiento de materiales que en su embalaje contienen tergopol? Mirá, bueno, lo primero que dice es correcto, por eso yo le decía que la norma es una norma técnica muy específica, excede a un curso general como este, que es para que tengan una idea,
El rociador SFR, yo le mencioné que la parte de depósito hay que analizar muy bien todos los parámetros constructivos del edificio, y hay que tenerlos muy en cuenta porque si no, como menciona Gonzalo, el sistema no sirve. La pregunta es muy buena. Dentro de esas cosas que hay que mirar está el tema de los aísles, la norma en inglés lo llama aísle, que son los pasillos de separación entre cargas, si tiene hasta 1,20 m, si tiene 1,20 m a 2,40 m, para que estos rociadores sirvan. Si no es correcto, hay que colocar rociadores sin rack. Hay otros parámetros, a ver, que yo no mencioné, hay alturas de viga, hay obstrucciones, hay pendientes de techo, los rociadores SFR no se pueden colocar en techos que tengan pendientes mayores del 16%, digo, ahí hay un montón de cosas para mirar. La idea es que ustedes tengan el concepto general de que el SFR o el otro que también es muy bueno para depósitos, el CMCA, que es Control Mode Specific Application, son rociadores muy buenos para depósito, pero tienen que estar muy bien dimensionados y tienen que estar muy bien cuidado toda la parte constructiva y toda la parte de cómo yo tengo la estiva y cómo la consideré, porque si no, sí, lo que me puede pasar es que tenga un sistema que no sea eficiente. ¿Y cuál era, Cristian, la segunda parte de la pregunta? Ya te digo, Damián, la segunda parte era, ¿qué dice La la... parte del telgopor, sí. Exacto. Mirá, la verdad que no recuerdo la memoria, no tengo registrado que haya un cambio en cuanto a la cantidad de telgopor. Lo que me acuerdo sí de la norma, que el telgopor está clasificado como grupo A de plástico, y el riesgo 4, clase 4, es el mayor riesgo cuando yo clasifico las mercaderías de clase 1 a 4. El pasaje de clase 4 a plástico, si yo no me equivoco, hablaba de un porcentaje máximo de volumen y de peso de plástico en relación al resto de la mercadería. Entonces, yo tengo una mercadería que la clasifico como clase 4. Hasta un determinado porcentaje en volumen y en peso de plástico la puedo considerar clase 4. Cuando la paso de esa cantidad de volumen, ya lo tengo que considerar como un grupo A de plásticos, ¿está bien? Dentro del grupo A de plásticos está el poliuretano. El poliuretano, el telgopor, básicamente lo que tiene es que está expandido. Entonces ahí la norma, ya metiendo más en la parte de plásticos, me habla de plásticos expandidos, no expandidos, me habla de plásticos expuestos, y plásticos no expuestos. Acá hago una mini aclaración porque está bueno, porque en el caso de los plásticos, cuando están expuestos, terminan siendo más peligrosos o piden más requerimientos que cuando no están expuestos. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Si el plástico lo tengo envuelto en cartón, le estoy sumando la carga de fuego del cartón, pero para la norma es un riesgo menor, quizás pueda parecer un poco, o al menos yo cuando me inicié como diseñador, me parecía un poco controvertido, porque le estoy sumando carga. Bueno, eso en un momento me explicaron que en realidad en el caso de los plásticos, el problema de los plásticos es que cuando funden o cuando son sometidos a altas temperaturas, se fluidifican, empiezan a chorrear y generan lagos de plástico, que es en definitiva lo que lo hace tan peligroso, porque empieza a prender todo para abajo. En ese caso particular, ¿por qué es más beneficioso que el plástico esté envuelto en caja de cartón? Porque ni bien empieza a actuar el sistema de rociadores, la caja de cartón se moja y empieza a ser de barrera para que los plásticos de abajo no se derritan y no me genere un efecto en cadena. Digo, esto lo cuento como detalle porque es algo que a mí en su momento me había llamado la atención. Pero lo mismo, el tema de los tergopoles está en la norma. Yo no tengo registrado que haya habido un cambio con la última norma de la NFPA. Sí sé que el tema plásticos es muy, muy puntual y es bastante complicado porque tiene unas tablas que no son fáciles de entender en cuanto a esto. Tengo que tener muy claro qué es un plástico expandido, qué es un plástico no expandido, qué es un plástico expuesto, qué es que no esté expuesto. Después, obviamente, las características de siempre, la altura estiva, la forma y todo, y me da las clasificaciones. Bien, bien, Damián, perfecto. Otra pregunta de Sebastián González de Concepción, Chile. Pregunta, ¿cómo calculo la cantidad de rociadores para un tanque de almacenamiento de hidrógeno? El tanque de almacenamiento de hidrógenos en principio no estaría cubierto por la NFPA 13. Para riesgos especiales hay que ir a NFPA especiales o hay que ir a algún sistema o alguna normativa particular. Generalmente los tanques de hidrógeno lo que uno hace es refrigerar el tanque, así como si fuera un tanque de LPG, de gas licuado. Uno lo que busca es
refrigerar el tanque. En ese caso, por ejemplo, para sistemas diluvio, que son los sistemas que todos los rociadores están abiertos y se moja toda una superficie al mismo tiempo, la norma que aplica es la NFPA 15. Recuerdo, por ejemplo, en el caso del LPG o los tanques de gas licuado, las densidades de diseño los daba la norma ASME, si no me equivoco, que es la parte mecánica, donde daba las densidades mínimas a aplicar, y si no, lo que se recomienda en estos casos es un estudio de radiación para ver qué cantidad de agua tengo que tirar para enfriarlo y que no llegue a una temperatura de un flashpoint, un boilover o de algo que me pueda generar algún inconveniente. Pero que recuerden, no está clasificado esto para el NFPA 13. Bien, Damián. Y tengo una tercera y última pregunta para esta primera parte de W. Guareva, eso por lo menos aparece en su nombre de usuario, que dice, cuando tengo un área con dos tipos distintos de rociadores, ¿qué se suele colocar entre las mismas? Cuando tengo un área con dos tipos distintos de rociadores, lo que entiendo que quiere decir es que tengo distintos riesgos abajo. ¿Correcto? No, La pregunta es muy buena y acá voy a hacer una aclaración de varias cosas. Primero, ¿puedo tener dos tipos distintos de rociadores en un mismo ambiente? Sí, sin problema. En el caso particular que yo tenga, por ejemplo, de un lado depósito, de un lado hablo aunque no haya una separación física, ¿no? Supongo que haya un alambrado o que no haya nada. Yo tengo depósito hasta cierto lugar de la nave y de ahí en más tengo producción y tengo dos sistemas diferentes, con dos dimensionamientos diferentes y con dos rociadores distintos. Por ejemplo, en el caso de SFR, si mal no recuerdo, me pide que me extienda uno o dos rociadores, no recuerdo de memoria, que hay que buscar la norma, que extienda dos rociadores más el sistema de SFR. Entonces, si yo la división física abajo o la separación desde hasta donde me llega el depósito y a partir de donde arranca el riesgo menor es de una determinada longitud, agregar uno o dos rociadores más del SFR pasando del otro lado, y obviamente no colocar los rociadores estándar. No es que en ese solapamiento me queda el doble de rociadores, sino que el sistema de SFR avanza sobre el otro. Así que eso es válido. Después no hay que poner nada para separar un sector de otro. Igual aprovecho la pregunta esta que es muy buena para hacer una aclaración de algo que es muy habitual, que es un caso parecido, pero me dicen, ¿qué pasa si yo en una nave que no la tengo compartimentada quiero proteger la parte más peligrosa? A ver, yo tengo dividido la nave en producción y en almacenamiento. Y simplemente quiero proteger el almacenamiento porque para mí es lo más peligroso. Entonces hago la mitad de la nave con rociadores y la mitad de la nave no. La verdad que yo no recuerdo que haya un punto particular de la norma que nombre que se pueda hacer, tampoco hay algo que yo recuerde específico que no, pero la realidad, al menos los cursos que yo asistí y lo que eran los especialistas, es que eso no se debe hacer porque algo que yo no mencioné es que es muy importante, los sistemas de rociadores, como si dije que uno calcula un área de rociadores para soportar hasta ese incendio máximo, los sistemas de rociadores están pensados para controlar focos incipientes de incendio, en donde, bueno, de acuerdo a la velocidad de propagación y todo, yo digo, bueno, se me pueden llegar a prender hasta 20 rociadores. No están pensados los sistemas de rociadores para extinguir incendios ya declarados. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer medio depósito o medio lugar con rociadores y medio lugar sin? Que si yo tengo el problema de que me empieza un siniestro del lado que no tiene rociadores y ese siniestro crece en superficie, cuando ese siniestro entra a la parte que sí está protegida con rociadores, ese sistema de rociadores no va a funcionar. Por más que esté bien dimensionado para el riesgo, no está pensado para un incendio que ya avanza en superficie. ¿Me explico? Si hay 20, 30, 40 metros lineales de incendio entrando a un área con rociadores, claramente el sistema no va a funcionar. El sistema de rociadores está pensado para los focos incipientes, con lo cual ese sí me parece un error conceptual bastante grave de en una nave abierta sin ninguna división poner un lugar con rociadores sí y el otro nada. Si el otro lugar es de menos riesgo y yo coloco un sistema de rociadores correspondiente a ese menor riesgo, no hay problema, es la pregunta que entiendo. Y tengo dos sistemas de rociadores conviviendo en un área en común.
Si yo tengo dos áreas de incendio totalmente separadas, con paredes cortafuego, y uno la protejo con rociadores y la otra no, en algún punto también es aceptable, porque el incendio quedaría confinada en su área de incendio y no pasaría al otro por las paredes cortafuego. Pero en un área que no está compartimentada y que es un único riesgo de incendio, una única área de fuego, colocar la mitad de los rociadores, el error conceptual es este. Si a mí el incendio me comienza del lado del depósito, del lado más demandante, el sistema va a funcionar. Pero si empieza del otro lado y llega al depósito, lo más probable es que el sistema termine colapsando. ¿Qué quiere decir colapsando? Que habrán más rociadores de los que yo tengo calculado. Yo calculé, por ejemplo, para 12 rociadores. Hasta 12 rociadores la bomba va a abastecer el caudal y la presión en cada rociador, y el tanque me da la autonomía que corresponde. Si a mí en lugar de 12 rociadores se me abren 20 rociadores, la bomba va a seguir funcionando, pero no me va a poder alimentar 20 rociadores al caudal que necesitan. Cada rociador va a empezar a tirar menos caudal. En principio, si tira menos caudal, lo que puede pasar es que con ese caudal menor no llegue a sofocar el incendio, el foco de abajo, y el incendio se me empieza a propagar. Y obviamente es un efecto en cadena. Se me propaga, se me abren más rociadores, y termino en un depósito con todos los rociadores abiertos, saliendo muy poquito caudal de cada rociador y no controlando nada. ¿Damián? Sí. Bien, perfecto. Ahora se nos sumó una última pregunta sobre este tema. Sebastián González vuelve a preguntar y dice, para un puerto con rociadores automáticos de bulbo de color naranja, que Sí. está expuesto a aire salino de mar, ¿cada Sí. 5 años debo reemplazarlos todos o sacar una muestra para probarlo? Bueno, eso más que en la 3 está en la NFPA 25, que es la de mantenimiento. Lo que la norma hace mucho hincapié es que lo que hay que hacer es una inspección visual de cómo está el rociador, y en el caso que no está en buen estado, sacar una muestra y mandarlo a testear. En el caso de mar, seguramente, una prueba visual, ¿por qué? Si yo ya lo veo que está verde, si yo veo que tiene corrosión, que la ampolla está cristalizada o que está cubierta de salitre, eso lo que me puede hacer es que me varíe la temperatura a la que estalla el bulbo, o incluso que si estalla el bulbo no salga el tapón. En el caso del particular, la verdad que no sé si la norma es tan específica en cuanto a si a los 5 años los tiene que sacar o muestrear. En líneas generales la norma habla que hay que sacar y muestrearlos, y habla de la cantidad de rociadores que hay que mostrar en porcentaje y hasta qué cantidad es admisible que no dé bien el test, o si el test directamente da mal, reemplazarlos a todos. Está bien, ahí está, ahí nos da las gracias Sebastián. Bueno, Damián, perfecto. Hasta este primer punto ya completamos todas las preguntas, así que cuando quieras arrancamos con la segunda parte. Bueno, bárbaro. Continuamos con la parte de cálculo hidráulico. Esta parte es un poquito más corta que la anterior. Ya les digo, simplemente para que los que quizás no están tanto en la parte de diseño tengan idea de qué es el famoso cálculo hidráulico, qué hay que tener en cuenta para ejecutarlo, y bueno, y un poquito, si bien está hecho con el software que utilizamos nosotros, los softwares son todos parecidos, y hay 2 o 3 puntos que uno tiene que chequear que esté dando bien para ver si el cálculo hidráulico está hecho correctamente. Muy bien. Introducción. Bueno, objetivos de un cálculo hidráulico. Yo siempre hablé, en este caso, de dimensionar, hice mucho hincapié en el diseño de un sistema de incendio y de la clasificación del riesgo. Exactamente lo mismo aplica cuando yo ya tengo un sistema de incendio existente. Digo, es prácticamente lo mismo. Tengo que ir al lugar, tengo que ver qué tiene estivado, tengo que hacer el reconocimiento, tengo que clasificar los riesgos, y el trabajo agregado es que tengo que ver qué red tiene, cómo está montada, las secciones, la clase de rociador, y en este caso, el cálculo hidráulico yo lo puedo realizar de 2 maneras. Para un sistema nuevo, yo le coloco los diámetros de rociadores que considero, con los parámetros que considero, y lo contrasto contra una bomba que estoy diseñando. En el caso de un sistema existente, tengo todo más acotado. Al ya tener los diámetros y tener la bomba, si yo simplemente clasifico el riesgo, encuentro la clasificación, la red que está instalada cumple en primera medida, por lo menos con los distanciamientos de la norma, con los metros cuadrados que cumplen los rociadores, hago la verificación hidráulica. Y simplemente es contrastar si el caudal y la presión que me requiere el sistema existente
me lo puede suministrar el equipo de bombeo. En el caso de un sistema nuevo, el equipo de bombeo lo estaría proponiendo yo. Parámetros principales a considerar para el cálculo hidráulico, lo que ya vengo repitiendo, la clasificación del riesgo, la estima, el caudal teórico, que es el que salía de las tablas, caudal y presión requerido por el sistema y capacidad del equipo de bombeo. Metodología de cálculo, a grandes rasgos, una vez que clasifiqué, esta es la explicación de los puntos anteriores, desarrollado un poquito más cada uno. Clasificación del tipo de riesgo, ya hablamos bastante, eso es de la NFPA 13, entender los procesos y clasificarlos. Determinación de los parámetros del sistema, ahí ya me meto en tipo de sistema, la densidad de descarga, el tipo de rociador, el caudal para hidrante y los tiempos de descarga. Todo eso, para el caso de ocupaciones, yo lo mostré todo con la tablita y con el cuadrito de hidrantes. Con la parte de depósito no, porque es realmente mucho más largo. Estamos hablando que debe ser un tercio de la norma, simplemente la parte de storage, en donde tengo muchas hojas, muchos capítulos, en función a las alturas de estiva, en función a los distintos tipos de rociadores y en función al tipo de estiva. Y ya en la parte del cálculo hidráulico, sí o sí necesito el layout del sistema, tengo que hacer la distribución de rociadores para poder ingresar todos los datos físicos de la instalación en el software. Bueno, estas formulitas después les va a quedar la presentación, son bastante útiles, son muy sencillas. La primera, acá, caudal teórico de descarga, y menciono teórico porque después el caudal real va a ser el que salga del soft de cálculo hidráulico. Este caudal teórico, ¿qué es? Lo que yo le mencionaba, es la suma del caudal para rociadores, que es la densidad por el área de cálculo, más el caudal para hidrantes que salía de la tablita en función a si el riesgo era ordinario, ligero o peligroso. Bueno, me daba distintas caudales para hidrantes. Esto, para que tengan una noción, por lo menos, yo siempre hablé de área de cálculo, pero ahora ya me meto en la distribución de rociadores. Yo una vez que tomo el plano, ejecuto un layout de planta, por lo menos en primera instancia, y hago una distribución de rociadores respetando los otros capítulos de la norma que no vimos, que son justamente los que hablan de, en función al riesgo que tengo y al rociador que seleccioné, cómo tiene que ser la geometría de la instalación, a cuánto tiene que estar el rociador del techo, qué superficie cubre, qué área máxima, cuál es el distanciamiento mínimo entre rociadores, la distancia máxima y mínima de la pared, las obstrucciones. Bueno, una vez que resuelvo todo eso, voy a tener que cada rociador cubre una determinada área. Entonces, si yo hago el área de cálculo que me da la norma, en ese caso recuerden que yo tomé un ejemplo ordinario 2, que eran 1500 pi cuadrados, dividido lo que cubre cada rociador, ahí ya tengo el primer dato importante, que es, bueno, ¿cuántos rociadores van a estar en mi área de cálculo? Y esto es lo que yo les comencé explicando un poquito, que acá viene a veces el error un poco popular en decir, no, los rociadores actúan por grupos. No, el rociador actúa uno por uno. Yo en mi diseño, para hacer los cálculos de caudal y del mayor volumen de agua que voy a tener que erogar sobre un lugar, sí voy a determinar por la norma una cantidad máxima de rociadores que se van a abrir. Estadísticamente se abren mucho menos. Ahí me hicieron una consulta y veo que hay gente que conoce los SFR. En línea general es un sistema bien dimensionado de SFR. En los casos que nos ha pasado a nosotros de principio de incendio, 1, 2 o hasta 4 rociadores logran sofocar un principio de incendio, y los SFR se dimensionan en la mayoría de los casos para 12 rociadores. O sea, fíjense la diferencia entre lo que puede ser que con un rociador yo extinga un principio, pero por cálculo podría abrir hasta 12. Después, si se abre más de 12, es donde yo mencionaba que el sistema se empieza a caer y empieza a no poder abastecer. Y esto ya es metiéndose un poquito en la parte más de diseño, pero lo puse por si a alguien le interesa, es, bueno, listo, yo tengo la cantidad de rociadores, supongamos que tengo 15 rociadores en mi área de cálculo. No es lo mismo que los 15 rociadores hacer un cálculo que estén sobre un mismo ramal, porque me daría un ramal muy grande, o caso contrario, hacer una línea de rociadores en el otro sentido y colocar o estimar un área de cálculo en la cual se va a abrir un rociador por cada ramal, tampoco es algo real. Entonces, si bien esa geometría tiende a ser un cuadrado, razonablemente tiene que ser un cuadrado del área de cálculo, esta es la manera que marca la norma para dimensionar la cantidad de sprinklers
que me tienen que quedar por un ramal. Es el área de cálculo, bueno, por 1,2, que es un coeficiente, dividido la distancia entre ramales. Ahora voy a dar un ejemplo de esto en el cálculo con números. Ya les digo, esto es muy para el que tiene que diseñar, pero bueno, para que tengan una idea, por lo menos tengan el concepto que el área de cálculo tiene que ser un área rectangular. Por ejemplo, en el caso de los SFR, directamente la norma dice que los 12 picos hay que considerar 3 ramales y en cada ramal 4 rociadores. O sea, 4 por 3, 12. Tengo que considerar 4 rociadores sobre un ramal y hacer el cálculo para 3 ramales adyacentes, los 3 ramales hidráulicamente más desfavorables. Bueno, datos necesarios antes de utilizar el soft, ya lo hablamos, los parámetros de diseño, el isométrico en la instalación, es bueno tenerlo porque toda la parte geométrica, si yo la resuelvo en un isométrico, ¿qué ventaja tengo? Que tengo todas las cotas de altura, porque yo en definitiva, para la utilización de los soft, lo que tengo que hacer es plasmar toda la parte física de la instalación para que el programa pueda ejecutar los cálculos y calcular las pérdidas de carga que voy a tener entre cañerías. Entonces ahí no solo es importante el diámetro de la cañería, sino la distancia que hay entre puntos y las alturas. Y las diferencias de altura, no solo la diferencia de altura por la pérdida de carga que tenga por los metros de cañería, sino también por un tema de gravedad y de altura, de pérdida de presión gravimétrica. Dato del equipo de bombeo, si es un equipo de bombeo existente, si no, lo que yo voy a dimensionar justamente es el sistema de bombeo. Y la clase de sprinkler a utilizar. Sobre todo para el cálculo, ya hablando del cálculo en sí, no tan importante la clase de sprinkler, porque eso yo lo definí como un parámetro de diseño, pero sí el factor de descarga, el K del rociador. Eso es muy importante porque si yo, por un lado, al software le voy a decir qué caudal yo necesito que salga de ahí, con el dato del K, del rociador, lo que el software va a hacer es decir, bueno, qué presión, lo traduce a qué presión necesito en cada rociador, y en función a eso, al rociador más demandante y la presión que necesito, empieza a hacer el cálculo hacia la bomba, le va sumando las pérdidas de carga y los caudales de los otros rociadores, más las pérdidas de carga de todo el sistema, hasta llegar a la bomba con un caudal y una presión requerida en el sistema. Bueno, fíjense, tomé el mismo ejemplo de cálculo, lo hice obviamente para un riesgo de ocupación, que es mucho más sencillo que analizar un depósito, en este caso un ordinario 2, acuérdense en las tablitas que había varios ejemplos de ordinario 2, cualquiera de esos, y tomo una densidad intermedia de la curva, tomo, fíjense acá, 0,18 en 2500, fíjense que es este dato, 0,18 en 2500, el caudal para hidrantes. Si vuelven la presentación para atrás, van a ver que en la parte de riesgo ordinario me pedía 250 galones para hidrantes. Entonces, tengo un caudal teórico, acuérdense que dijimos, la densidad por el área más el caudal de hidrantes. 0,18 por 2500 más 250, eso me da 700 galones. Es decir, en principio, yo con los pocos conocimientos que tengo, ya puedo saber que para un riesgo ordinario 2 necesito una bomba de al menos 700 galones por minuto. Después hay excedentes, el cálculo real por soft termina siendo un poquito más grande, por la diferencia, por la pérdida de carga que hay entre rociadores, siempre el caudal real termina siendo más grande que el teórico, pero yo ya con esto tengo un primer dato. Área de cobertura por sprinkler, yo le puse 105, porque yo simulé que hice una instalación geométrica que cumple con el FPA y que cada rociador cubre 105 pies cuadrados. Bueno, los 2500 de área dividido los 105 me da 24 rociadores, aplicando la formulita de la hoja anterior, y aplicando la fórmula de cantidad de sprinkler por ramales me da 6 sprinkler por ramal. ¿Qué significa esto? 6 sprinkler por ramal, tengo que abrir 24, tengo que tomar 4 ramales. Entonces mi área de cálculo va a ser 4 ramales de 6 sprinkler cada uno. Fíjense que lo que estoy buscando acá en el isométrico son 6 sprinkler que hay en 4 ramales. Esto es una representación de un isométrico muy básico, un sistema de rociadores, un colector principal, contracolector, los ramales, los triangulitos son los rociadores, acá tenemos la estación de alarma, este es el punto donde se conecta, con la cañería troncal, los metros de cañería troncal hasta llegar a la sala de bombas. O sea, el cálculo hidráulico correcto es completo, desde el rociador más demandante hasta la sala de bombas, para verificar
que la bomba que existe o que la bomba que estoy proponiendo sea capaz de cumplir los requerimientos del sistema. Bueno, esto lo expliqué cuando di la NFPA 20 hace algunas semanas, lo traje y lo tengo en esta porque es importante. La mayoría de los software lo que me piden cuando yo ingreso el dato del equipo bombeo, me piden 2 puntos característicos. El punto nominal, que es el que todos conocemos, una bomba de tal caudal a tal presión, y también me pide que ingrese el dato de qué presión va a erogar a caudal cero. O sea, son los 2 puntos característicos de las curvas de los sistemas de incendio. Entonces, si yo voy a dimensionar un equipo de bombeo, bueno, tengo que agarrar del fabricante, caudal y presión nominal, y ver a caudal cero qué presión me da y colocar eso en el cálculo hidráulico. Si yo estoy verificando un sistema existente donde la bomba ya está, en ese caso la recomendación, y es muy importante, contar con la curva del equipo de bombeo, porque quizás en la chapa de la bomba esté solamente el nominal y no esté a caudal cero. Los equipos homologados ULFM, a partir de hace un par de años atrás, en la chapa de la bomba ya viene también la presión máxima de impulsión, que es la presión a caudal cero. Esta curva es de un caso real, de una bomba Pentear. Bueno, ejemplo de cálculo, pasos a seguir. Ingreso de datos de la instalación. En esta parte no me voy a detener mucho porque ya es el uso particular del software, pero en líneas generales, para que ustedes entiendan, yo en el programa de software le tengo que ingresar los datos para que el software entienda la geometría de la instalación y pueda realizar los cálculos. Entonces, yo que tengo que ingresar diámetros, longitudes, accesorios, las T tienen pérdida de carga, los codos tienen pérdida de carga, y la elevación y los coeficientes de descarga. Esto también se los mencioné. Muy importante la elevación porque yo tengo una pérdida de presión por altura gravimétrica. Es muy importante también la elevación de todos los elementos, porque hay plantas donde de golpe la bomba puede estar más alta que el rociador. Me ha pasado en sectores, en zonas montañosas, donde la bomba está en una parte y el depósito está más bajo. Entonces la bomba termina estando más alta que el rociador. Y en ese caso no pierdo presión gravimétrica, sino que gano, porque el suministro está a una altura mayor. Con lo cual ese dato también es muy importante, de ahí remarco de vuelta la importancia de hacer el cálculo hidráulico con un isométrico. Si yo eso lo hago con un plano de planta, que no están acotadas todas las alturas, pierdo un poquito de lo fino de tener la parte gravimétrica. Ingreso de datos del equipo bombeo, ya les mencioné, la mayoría de los software lo que piden, porque es un tema normativo, el caudal nominal, la presión a ese caudal nominal y la presión al caudal cero. Ejecutar el programa en modo demanda significa que el software me calcule lo que el sistema necesita para tirar el mínimo de densidad, que es el que yo le marco. En este caso yo tomé 0,18. ¿Está bien? En la realidad después, si el equipo bombeo está un poco sobredimensionado, porque no se compra justo, sino que siempre hay un factor de seguridad, ahora yo les voy a marcar que es algo que se llama safety factor, que justamente es eso, es la diferencia entre la presión que el equipo bombeo puede erogar a ese caudal y la presión que me requiere el sistema. Por eso se llama demanda, y no va a ser el caudal real que va a salir, sino el que necesita el sistema. Bueno, y cuarto punto, analizar los resultados obtenidos, que no es un dato menor. La utilización de estos software puede tener sus complicaciones, pero en definitiva es como cualquier programa, como usar AutoCAD, como usar Word, como usar cualquier programa. Lo realmente importante es el concepto del diseñador. Todo el concepto previo para llegar a este punto y poder colocarlo en un soft, y todo el conocimiento después para analizar los resultados del soft, porque si bien el software no se equivoca, puede haber errores humanos en la carga, o que falte algún punto, o que no esté bien cargado el sistema, con lo cual yo ya antes de correr el software de cálculo hidráulico, si es un diseñador con experiencia, ya más o menos sabe cuál va a ser el resultado. El caudal teórico lo tiene, y tiene que estar en ese orden, y por experiencia, si ya colocó los diámetros que le parecía, ya más o menos tiene que saber cuál va a ser la presión requerida. En nuestro caso particular, nuestro software, por eso te lo voy a pasar más rápido,
el isométrico, recuerden que estaba todo con números, en el caso de este estaba numerado en la serie del 100, y yo lo que hago en el software es, tengo que cargar entre punto y punto, entre, por ejemplo, en este caso 101 y 102, la distancia que tengo, el diámetro de la cañería, qué clase de cañería es, porque obviamente una cañería Schedule 40 tiene una pared, una cañería más fina tiene menos pared, con lo cual la sección de circulación cambia. Los accesorios que tengo. Estos son los datos que yo le ingreso al software. Fíjense en otra tabla más abajo, no le marco entre puntos, sino ya de cada punto puntual le marco la altura que tiene, una altura con un plano que defino yo, cuál es el cero, si el cero es la bomba o si el cero es el piso de la sala de bombas, pero todo referenciado a eso. Y en los casos que sea un rociador, le coloco, fíjense, en K, en este caso un rociador de K5,6, y el área de cobertura 105 que habíamos calculado. De esta manera ya el software solo interpreta qué es un rociador y qué son puntos que no son rociadores. Y acá en la parte de abajo le coloco los datos de la bomba. Yo selecciono una bomba de 750 galones por minuto. Recuerda que el caudal teórico que me dio a mí es 700. Las bombas de incendio saltan de 500 galones a 750 y después a 1000, con lo cual yo me tengo que aproximar a la más cercana. Y en principio estimo una bomba de 100 psi y elijo una bomba o observo una curva del fabricante donde me puede dar una presión residual a caudal cero de 111 psi. Con todos esos datos yo ejecuto el programa. El programa, como todos los software de cálculo de distintas disciplinas, si encuentra alguna anomalía o alguna interrupción en la red o algo que no entiende, va a tirar un error. Si el programa calcula, quiere decir que por lo menos entendió todo lo que uno cargó. Estos son las tablas de resultados que eroga el cálculo hidráulico. Fíjense que la tabla es parecida, pero acá ya me dice que entre el 101, entre el punto 101 y el 102, el sentido de circulación del fluido, el agua está yendo del 101 al 102, después uno puede ver el isométrico y ver de qué se trata, la longitud, el diámetro, me dice el caudal que circula, la pérdida de carga y la velocidad en la cañería. La velocidad es un dato importante porque con el aumento de la velocidad es cuadrático el aumento de la pérdida de carga. En algún momento la NFPA hace muchos años tenía limitada la velocidad máxima en los sistemas de rociadores, ahora no está limitada, pero hay un tema práctico. Si yo tengo mucha velocidad, se va a incrementar de manera exponencial la presión requerida en el equipo de bombeo y eso no es bueno. Entonces, generalmente en los sistemas de incendio uno puede estar discutiendo un diámetro más, un diámetro menos, pero no puede haber mucha más diferencia. No puedo estar entre, no sé si poner 4 pulgadas o poner 1 pulgada, porque hay algo que estoy dimensionando más. O sea, que estoy dimensionando mal, perdón. En este punto, que igual, similar al punto de abajo, donde yo le cargaba la altura y si era un rociador o no, acá lo que me está diciendo es qué presión tengo en ese punto, y en el caso que sea un rociador, qué caudal y qué densidad estoy tirando. Acá para sacar la densidad se la cuenta al revés. En función al caudal que tiro y al área que yo determiné por rociador, tiro la densidad. Fíjense, acá en este 0,18, esto es lo que yo le digo que cuando un diseñador ya tiene más experiencia, empieza a ver estas cosas. En el 0,18, que es la densidad que yo le definía al cálculo, que era la que tenía la mínima del hogar, acá encuentro el rociador más desfavorable. ¿Cómo me doy cuenta que es el más desfavorable? Porque es el que justo tira el 0,18. En ese rociador yo estoy tirando 18,9 galones por minuto y tengo una presión de 11,39 psi. Todo el resto de los rociadores están tirando un excedente de agua que va a hacer que en el cálculo final yo tenga un poquito más del caudal teórico calculado. Fíjense acá abajo, lo mismo los datos del equipo de bombeo, yo no estoy erogando 700 galones, que era lo teórico, sino que ya tengo mi caudal real, que son 718,48 galones por minuto, a una presión requerida de prácticamente 65 psi. Como en ese punto yo tengo una presión disponible de 100,84 psi, tengo un coeficiente de seguridad, que esto es algo que esto lo miran mucho las compañías de seguro, incluso algunas compañías de seguro recomiendan que este valor no sea menor a 10 psi, por si yo después cuando voy a ejecutar la instalación tengo que agregar codos o tengo que cambiar algo, asegurarme que el cálculo hidráulico siga siendo satisfactorio. Entonces, muchos miran este safety factor. Está bien mirarlo, no es lo único que hay que mirar, no es que hay que agarrar el cálculo y venir a ver solamente este número, sino es muy importante en el diseñador ver esto. A mí de teórico me dio 700, de real me está dando 718. Está bien,
un 10% más, un 15% más, un 5% más. No puede ser menor. Si es menor, evidentemente me equivoqué en algo, porque jamás en real puede ser menor que el teórico, y tampoco me puede dar el doble. Entonces ya acá yo ya empiezo a poder observar si el diseño está bien y si el volcado en el cálculo hidráulico es correcto. Todas las planillas que yo le mostré anteriormente es lo que uno ve como diseñador cuando corre el cálculo hidráulico, y el cálculo hidráulico devuelve y uno lo ve en pantalla. Si bien se pueden hacer impresiones de pantalla, los software por NFPA dan reportes con determinada información que en realidad es la que solicita la norma y es la que analizan las autoridades competentes que tienen que analizar los cálculos, o las compañías de seguro o los cuarteles de bomberos. En este caso, el summary, que es la parte de resumen, fíjense que están en este sector los datos del equipo de bombeo, una bomba de 100 galones, una bomba de 750 galones, 100 PSI, 111 PSI en el Yatov, con un sistema que me requiere 718 galones, 64 PSI, y acá están los datos del coeficiente de seguridad, la presión que yo tengo disponible en ese punto y el margen de seguridad. Después me da otros datos, me da la velocidad máxima en todo el sistema y entre qué nodos y qué nodos se encuentra, y obviamente está la descripción de las leyendas. ¿Qué significa el 40? Cuando yo en las tablas veo 40, significa que el caño se escribe 40. ¿Qué significa cuando yo en la tabla veo una T, que es una letra T? Bueno, que es una T, un accesorio T de piping, ¿no? Una E es un coda a 90 grados, una ALB es la alarma la válvula de alarma de los rociadores, y las distintas válvulas. Y en este punto, bueno, esto ya son las salidas del cálculo, que es muy similar a lo que muestra en pantalla, acá bajado en forma de reporte, que esto en definitiva es lo que ustedes van a o deberían observar en una buena memoria de cálculo. Toda la parte que ya desarrollé de caudal teórico, y debería haber una parte donde resuma el resultado de cada uno de los cálculos hidráulicos, y al final de la memoria de cálculo pegados todas las salidas de cálculo para que el que quiera pueda ir verificando. Fíjense que los corté, acá hay un corte, esto quizás de salida de cálculo hidráulico, acá en el medio quizás haya 4 o 5 hojas, fíjense que salta el 100.111, 112, al 134, 136, en el medio hay todo un montón, fíjense este es el final, donde acá yo veo la estación de alarma, bueno, y todos los datos de salida. Y esto es un gráfico que tiran la gran mayoría de los software, si bien no es obligatorio el tema de entregarlo o no. Fíjense que lo que yo tengo en azul es la curva del equipo bombeo, 750 galones a 100 PSI en el nominal, 111, fíjense, está un poquito arriba del 110, a caudal cero. Y esta es la curva de mi sistema. No se cruzan. La realidad, que es cuando, en el caso de que haya un siniestro, o en el caso de cualquier bomba que actúa, la realidad es que las curvas en algún momento se van a estar tocando, y esto va a funcionar sin coeficiente de seguridad. O sea, la bomba va a tirar lo que tenga que tirar para el caudal que está requiriendo. Esta diferencia de altura es lo que se llama coeficiente de seguridad. Por eso le digo que este cálculo es el cálculo de los rociadores hecho a demanda. Es lo que me demanda el sistema. Esto es lo que el sistema puede entregar, y si yo corto acá arriba y mido, fíjense, de más o menos 50 y pico a los 100 y pico, tengo los 30 y pico de PSI de margen de seguridad de lo que les mencioné. Esto es importante analizarlo al final, para tener una idea de cómo está dimensionado el sistema y qué tan holgado está. Si este fuera el riego más demandante de la planta, y bueno, quizás se podría poner una bomba de un poquito menos presión. Ahora, quizás haya otro sistema de la planta que esté dando por acá o que esté dando por acá, y que me hace que yo necesite esta bomba. Y bueno, Cristian, preguntas ya generales de toda la capacitación. Esta parte de cálculo hidráulico era un poquito más cortita. Bien, Damián, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, impecables como siempre. Tenemos dos preguntas. Una de Jorge Orsali, que dice: hay muchos profesionales que mantienen que los rociadores no están diseñados para extinguir, sino para evitar propagación. ¿Es así? Sí. La verdad que sí, es una discusión que hay. Esto lo voy a responder a manera personal porque tampoco tengo la verdad absoluta. Yo entiendo que hay rociadores que están pensados para controlar un foco, y que sí o sí requieren de la intervención de los bomberos para terminar de extinguir el foco. Eso en principio desde la parte teórica, lo cual no quiere decir que en la práctica terminen extinguiendo un incendio antes que ocurra.
Ahora, si me preguntan a mí, por ejemplo, el rociador SFR para mí es un rociador que está pensado para extinguir, porque es Early Suppression Fast Response, o sea, respuesta rápida, supresión temprana. Eh, en mi experiencia particular, no tengo tantas, pero de las empresas que han tenido siniestros con sistemas de rociadores SFR funcionando, antes de cualquier intervención humana con mangueras, el rociador extinguió el foco. Ahora, es correcta y es muy acertada la pregunta, porque en líneas generales el concepto es ese, que el rociador tiene que controlar el foco hasta que llegue bombero o la autoridad competente y con ese caudal adicional que yo pongo con mangueras más el soporte de ellos, termine de sofocar el siniestro. Bien, Damián, bien, Damián. Otra de las preguntas dice de Rodrigo, ¿cuál es el área que debe cubrir un rociador? Bueno, Rodrigo, eso va en función a lo que mencioné mucho, al tipo de rociador y al tipo de riego que está cubriendo. Es muy importante que se lleven el concepto que un mismo rociador yo lo puedo utilizar para distintos riesgos y para cada riesgo la norma me marca un área máxima. ¿Qué significa? ¿Que el rociador va a tirar distintas áreas? No, el rociador siempre tira en la misma área. Los rociadores estándar, en la norma está dibujado el patrón de descarga y en el suelo debe estar dando más de 5 metros seguramente. Ahora, el distanciamiento máximo puede ser 3 o 4,5 metros, depende del riesgo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, si la norma para un riesgo más demandante me achica el área y me achica la distancia entre rociadores, lo que está haciendo es que esos conos de agua se solapen. Entonces yo en un punto que yo tengo un incendio, no solo voy a recibir agua, sino de los que lo rodean. Para responder a la pregunta más o menos rápida, para que él tenga una referencia, la primera referencia rápida es más o menos 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, 3 por 3 metros cuadrados es lo que cubren la gran mayoría de rociadores, de depósito y de riesgos y de ocupaciones. Los SFR, si mal no me equivoco, eran 9 o 9,1 metros cuadrados, son muy celosos en la distancia máxima entre rociadores. Eh, yo puedo tener geometrías, digo, realmente hay que meterse más en la norma, pero para que se lleve el concepto. La distancia máxima entre rociadores no es el cuadrado del área, sino que yo en un sentido puedo tener más distancia y en otro menos distancia. Por ejemplo, en el caso de, no sé, 8 metros cuadrados, bueno, podría ser en algún punto quizás 4 por 2. En un sentido que los rociadores estén cada 4 metros y en otro sentido que estén cada 2 metros. Por eso la norma marca distancias máximas y superficies máximas. Como superficie máxima, para que él tenga una idea, 9 metros cuadrados, como algo general. Y como distancia máxima, 3 metros cuadrados. Ahora, en un riesgo ordinario, si no me equivoco mal, así de memoria, la distancia máxima es 4,6 metros entre rociadores. La distancia, pero el área es 12. Si yo hago 4 por 4 me va a 16. Entonces, yo me puedo ir hasta 4 metros y pico entre rociadores en un riesgo ordinario, pero si me voy en un sentido, por ejemplo, sobre el ramal a 4 metros, la distancia entre ramales tiene que ser 12 metros cuadrados de superficie máxima, dividido la distancia que yo lo haya espaciado, por ejemplo, 4 metros. Y ahí me va a dar la distancia en el otro sentido. Yo tengo que cumplir las dos cosas, superficie máxima y área máxima. Y no siempre es lo mismo. Y después también tengo que chequear, y no es un dato menor, las distancias mínimas. ¿Está bien? Porque para la mayoría de los rociadores la distancia mínima por un sprinkler estándar es 1,8 metros. No los puedo tener más cerca de 1,8 metros. Pero ojo con el SFR, la pregunta que creo que me ha hecho también Gonzalo era de lo crítico que son los SFR para dimensionarlos, y ahí tenés otro problema. El SFR te da distancia máxima 3 metros, pero distancia mínima 2,4, con lo cual tenés muy poco para jugar. Y en lugares donde tenés vigas, donde tenés obstrucciones, a veces se complica, porque si pones una línea menos, te vas a más de 3 metros, y si pones una línea más, los pegás demasiado y lo acercás a menos de 2,4 metros, que tampoco te lo permite la norma. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Pero para una idea general, para la pregunta, entre 9 y 12 metros cuadrados, el gran porcentaje de los sistemas rociadores. Bien, Damián, excelente. Otra pregunta de Gonzalo dice, cuando estamos diseñando, ¿qué parámetros debemos tomar en cuenta para las columnas de agua o en las grandes distancias de cañería si es que tenemos las bombas alejadas? A ver, las grandes columnas de agua, me imagino a las grandes distancias de cañería.
A ver, no termino de entender el kit de la cuestión. Pues, ¿Cómo es la pregunta? ¿qué parámetros debemos tomar en cuenta para las columnas de agua o las grandes distancias de cañería si es que tenemos bombas alejadas? Bueno, uno cuando realiza el cálculo hidráulico, yo por eso marqué que es muy importante que se realice hasta la sala de bombas. Con lo cual yo ahí ya tengo que considerar las grandes distancias. Ahora, si la pregunta va a algo un poco más, ya más puntual, ¿cuál es el problema de tener grandes distancias? Que yo puedo requerir una bomba de una gran presión para llegar al punto más alejado y quizás en un punto muy cercano a la sala de bomba tenga presiones muy elevadas. En ese caso, yo obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agrandar diámetros de cañería. Cuanto más agrando el diámetro de cañería, menos es la pérdida de carga y menos esas grandes distancias se notan, digamos. Si la pregunta viene por ese lado, tengo que tener eso en cuenta. Pero la realidad es que si yo hago todo el proceso del proyecto, y por eso recalqué mucho, hago el cálculo hidráulico para el sector más demandante y verifico igual todo el resto de los sectores, porque la pregunta es buena en el punto que también me puede pasar eso, que el sector más demandante esté al lado de la sala de bombas y el sector menos demandante esté a 3 kilómetros. Entonces, en ese caso, para el sector más demandante voy a tener mucho más requerimiento de presión, o voy a tener que agrandar la cañería hasta que me cumpla con la bomba que pongo. O sea, o agrando la bomba para ese sector, o agrando cañería para que ese sector no sea el más demandante en presión. Siempre hay un tema técnico y obviamente termina habiendo un tema también de porte y de tamaño de instalación, de diámetro de cañería. Bien, Damián. Otra pregunta de Luciano Dutruel dice, ¿existe software de licencia gratuita para el diseño de instalaciones con rociadores? Sí, entiendo que existen, la verdad que no lo conozco. Nosotros particularmente tenemos uno licenciado, pero igual que tiene unos cuantos años. Sí sé que hay de todos los precios, hay software que valen, para hablar en plata, abajo de $1000, hay software que valen arriba de $50.000, depende qué haga, porque hay software que trabajan todo 3D, que después sacan listado de materiales, que hacen plano prefabricado, bueno, o sea, realmente es un mundo y hay mucha tecnología. Pero sí, entiendo que hay algunos lugares donde hay software desarrollados. Uno, me acuerdo que había un foro de un diseñador inglés que había desarrollado un software. Lo que pasa que el tema de eso que puede ser que no esté homologado. En definitiva, el software tampoco es una ciencia oculta. Toma las fórmulas que son las de Hansen y Williams que utilizan en FPA y trabaja por aproximación, porque da un sistema de ecuaciones que no se puede resolver a mano. En las grillas hablo, ¿eh? En los sistemas de tipo árbol uno lo podría hacer a mano sin problema, haciendo la fórmula y haciendo las cuentas. En un sistema de grilla no, porque yo necesito hacerlo por aproximación, pero es simplemente hacer un software, una lógica que me haga una iteración hasta encontrar un resultado convergente. No tengo el dato para pasarle de un software gratuito. Bien, Damián, acá relacionado con esta pregunta, Gonzalo me pregunta si es que nos podés decir cuál es el software que utiliza Damianich. Nosotros usamos un software que se llama THE, creo que estaba en la presentación. Eh, Sí, de THE, sí, ahí está. Ahí está, ahí en la que pasaste estuvo. sí, estaba. Eh, Acá, THE ahí, Spiel Programa 2020. THE, THE. Sí. Bien, la última pregunta tengo acá escrita y váyanse preparando aquellos que le quieran preguntar directamente a Damián algún comentario. Pero antes, la última pregunta que nos hace, ¿dónde estaba? Acá, Sebastián González dice, ¿cómo puedo probar un sistema de rociadores y qué es lo que debo chequear? Bueno, en primera medida, lamentablemente el sistema de rociadores no se puede probar como tal porque los rociadores son fusibles y una vez que uno activa un rociador, después lo tiene que reemplazar. Eh, Me imagino que él lo que está hablando es si tiene una planta existente. Me ha pasado en plantas nuevas que por un requerimiento de una compañía de seguro particular del cliente se hace estallar un rociador en particular con alguna mecha o con algo que le haga levantar la temperatura para observar que el rociador que explote correctamente, que los equipos de bombeo entren en accionamiento automáticamente como tienen que accionar, pero son los casos muy particulares. Si no, la parte de mantenimiento, lo que recomienda la norma es, primero, tener todo el background de teórico, de los diámetros que tengo, el tipo de rociador, si tengo las hojas de los rociadores, la clasificación del riesgo. Y después la parte de instalación en sí es todo la parte de rociadores a nivel de techo, es la inspección visual del estado en el que está el rociador, la parte de estación de alarma, sí, la NFPA 25,
que no la tengo muy presente ahora, esa es otra capacitación. Perdón, la NFPA 25 es la que habla de mantenimiento. Habla de una periodicidad en cuanto a limpieza de estaciones de alarma, limpieza de la cañería, hacer lo que se llama un flushing, un barrido, no me acuerdo si cada 2 o 3 años hay que hacer un barrido de la cañería. Y por último, lo que le puedo mencionar es si él en la instalación ya tiene conectado el inspector test que yo mencioné, que era una cañería de 1 pulgada que se toma del rociador o del ramal, mejor dicho, más desfavorable hidráulicamente, esa cañería se lleva hasta nivel de piso con una válvula y en la salida de esa cañería con un codo se pone un rociador, un sprinkler sin el fusible y sin el deflector, ¿no? Se le corta el deflector para que no haga el cono de agua, sino que tire un chorro. Eso ya simula la activación de un rociador. Él por lo menos con eso lo podría abrir si tiene el inspector test, con un pitot medir la velocidad, traducirlo a qué caudal está saliendo por un rociador, y ahí, bueno, fijarse si con el cálculo hidráulico, si es más o menos consecuente lo que tira ese rociador. Aparte, ese rociador, la función que cumple en realidad también es ver que la estación de alarma le actúe el motor hidráulico, que encienda la bomba jockey, o sea, que el detector de flujo sense que hay un flujo por la cañería y active que hay un rociador. Digamos, ese inspector test, como no lo dicen en test de inspección, sirve un poquito para eso. Pero en líneas generales es eso, para él saber si su instalación sirve, por un lado la parte de cálculo, teórico, cálculo hidráulico, clasificación de riesgo, y después la inspección visual de los rociadores para ver el estado de la cañería. Y todos los puntos que mencioné la NFPA 25. Bueno, perfecto, perfecto, Damián. Antes de pasar a la parte de preguntas abiertas, que le vamos a permitir a 2 de nuestros oyentes y participantes hacerte una pregunta directamente, si es que alguien le quiere hacer una pregunta o que alguna duda, de parte de lo que es Calcic, te quería agradecer por otra excelente y súper técnica presentación. Acá veo en los chats que están todos agradeciendo y que están muy contentos con la charla. Bueno, antes de eso, como siempre, agradecerles a todos los que están presentes y a aquellos que quieran hacer una pregunta a Damián en este mismo momento, los 2 primeros que escriban o que yo vea en el chat, que escriben la palabra rociador, yo les voy a habilitar micrófono y cámara para que directamente le hagan una pregunta a Damián, cortita, escueta, para no irnos demasiado largo, y que él pueda responder y que pueda haber un intercambio, que es lo que en estos días un poco nos está faltando en esta parte virtual. Les recuerdo, como siempre, que el próximo jueves tenemos una nueva conferencia que va a estar publicándose a través de las redes sociales. Les recuerdo que ya tenemos algunos cursos con certificación disponibles y bueno, los esperamos seguramente para la próxima ocasión. O se me cortó internet o nadie te quiere, no hay preguntas dando vuelta, igual ya hicieron todos, creo que un montón de preguntas. Así que si nadie escribe rociadores en este momento, vamos a ir cerrando la charla. Bueno, igual, Cristian, queda abierto la posibilidad de que me escriban en alguna red o que lo hagan mediante ustedes si tienen alguna consulta particular. Y bueno, nuevamente agradecerte a vos, Cristian, a Arturo y a Calcic, que nos den la oportunidad de esto, de fomentar las normas. La norma 13 esta particularmente es muy técnica, no da para conocerla en una charla de 1 hora. La idea es el día de mañana desarrollar un curso un poquito más técnico y de más clases. Pero bueno, espero que a la gente le haya servido, aunque sea tener un concepto. Seguramente del otro lado había gente que le pareció un repaso, a algunas personas le habrá parecido cosas nuevas, pero bueno, ojalá que se hayan podido llevar algo. Desde mi punto, agradecerles por haberme invitado. Bueno, Damián, ahí lo tengo Arturo que me está pidiendo audio, pero por alguna razón no puede abrir el audio y te quería saludar. Y no, Damián, la verdad que el agradecimiento es nuestro hacia con vos por todo este tiempo y dedicación que has dado a todo este tipo de charlas y seguramente. Hola. Ahí está Arturo. Algo vamos a hacer. Hola, Dami. Brillante. Arturo, te felicito, ¿cómo estás? querido. Te escuchaba y no podía hablar. Bueno. Pero bueno, me alegra muchísimo. Te ha ido muy bien en las 2 Ahí conferencias. habilité. He chequeado todo, ha sido excelente. Me encantó. Bueno, Arturo, gracias de vuelta por la invitación. Ya saben, cuenten conmigo personal, cuenten con la empresa, todo lo que sea para compartir el conocimiento, para que la gente me acerque dudas o me acerque comentarios, El tema es muy o todo lo que importante. sirva para que todos sepamos un poquito más y que el tema de incendios siga creciendo, ¿no? Sigamos protegiendo vidas. Sí, señor. En definitiva, es la función.
el tema es muy importante y creo que el próximo paso es largar el curso contigo. Bueno, estoy trabajándolo, vamos Excelente. a ver si lo podemos desarrollar en unas cuantas clases, con alguna evaluación, ya algo un poquito más técnico, de más nivel y de más horas, ¿no? Como para desarrollarlo. Sí, sí, señor. Perfecto. Un abrazo grande. Excelente. Damián, nuevamente muchas gracias y nos vemos en breve. Gracias, Cristian, y bueno, gracias a todos los asistentes. Saludos, ¿eh? Buenas noches. Muy bien, damas y caballeros, a todos los presentes, muchas gracias nuevamente por haber estado. Los esperamos el próximo jueves y estén atentos a nuestras redes sociales, que todas las novedades van a ir por ese lado. Nuevamente, gracias por estar, por dedicar parte de su vida y hacer una inversión de tiempo en nuestro ciclo de conferencias. Nos vemos en la próxima y que sigan bien. Gracias.